Agradezco. Mis amados, por favor, si tienen sus Biblias, recuerden que eso es un estudio, entonces, para que todos veamos los pasajes y aprendamos todos juntos de lo que les quiero hablar hoy. En estas fechas, ustedes saben que la otra semana estamos celebrando un acontecimiento precioso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y todas las lecturas que hacemos y que incluso vemos en comerciales tratan en relación a este acontecimiento maravilloso del nacimiento de el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, que es Jesucristo. Y les invito para que entonces, por favor, eh, abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, para que leamos el capítulo 2, los versos del 1 al 12. San Mateo capítulo 2, los versos del 1 al 12, que dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tu Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y ofreciendo y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mis hermanos, estoy seguro que tanto usted como yo a veces tenemos ciertas inquietudes de querer saber algo más acerca de unos pasajes de la Biblia que la verdad no logramos entender o no sabemos, no hay mucha información de la propia palabra de Dios con respecto a esto. Pero, mis hermanos, hoy les quiero hablar de los visitantes del Oriente. Eh, este pasaje lo hemos leído casi cada año. Usted lo lee en su casa o lo recuerdan, lo leemos en el templo, pero está presente siempre en nuestras mentes. ¿Quiénes eran estos magos? Había un escritor, Heródoto, un griego, que nació en el año 484 y murió en el año 425 o alrededor de 413. No se sabe con exactitud.
Él vivió antes del nacimiento en la era anterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Heródoto escribe algo acerca de los magos, que eran una casta sacerdotal de los medos, y los persas los sometieron, los conquistaron, los apresaron, ¿verdad? Pero ellos no perdieron su poder. Estos magos que eran, que adoraban el aire, adoraban la tierra, el agua y sobre todo adoraban el fuego. Interpretaban sueños también, interpretaban los presagios y pretendían poder preanunciar el porvenir. Los griegos les llamaban adivinos. Y en griego, magos se traduce también como hechiceros o sabios. Otro punto de vista es que estos sabios podrían haber sido también caldeos que vinieron de Babilonia, pues Babilonia está en el oriente. Bien, en el oriente se conocía de la espera por parte de los judíos del Mesías. Todos conocían estas profecías del Antiguo Testamento. Este Mesías era llamado para reinar sobre todo el mundo. Era ello lo que llevará a unos astrólogos paganos a viajar a Jerusalén al ver una señal prodigiosa en el cielo. Pues sí, hermanos, estos eran astrólogos, no astrónomos, porque los astrónomos son los que hacen cálculos matemáticos y están observando rotaciones y siempre de los astros, relacionado con los astros y las estrellas. Pero los astrólogos solo están viendo los acontecimientos que hay en el cielo. Una interpretación, recuerden hermanos que estos hombres, estos varones, eh, vienen porque ven una estrella. Pues en el pasaje que leímos dice, venimos del oriente porque hemos visto su estrella, ¿va? Entonces, una interpretación de esta estrella trata de un acontecimiento sobrenatural y se refiere a una estrella que los magos dieron en el cielo, influenciados por profecías del Antiguo Testamento o por otras predicciones. Como les repito, hermanos, ellos conocían bien las profecías de que el Mesías iba, el, no se sabía cuándo iba a nacer, pero que iba a nacer para reinar el mundo. Los magos pensaron que el fenómeno anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, que les condujo deteniéndose donde se hallaba el divino niño, tal y como lo hemos visto en el pasaje que leímos. Hermanos, respecto a la interpretación naturalista, en el año 1603, en el mes de diciembre, Kepler, un astrónomo, aquí ya no es astrólogo como estos magos, este Kepler es astrónomo y matemático alemán que observó una conjunción, una alineación de Júpiter y Saturno, y en el mes de marzo de 1604 el planeta Marte se aproxima a estos dos planetas. Y en octubre del año 1604, una nueva estrella sumamente brillante se unió a los tres astros, después fue desvaneciéndose lentamente y desapareció en febrero del año 1606. Kepler, este astrónomo, calculó que se había dado una conjunción de los mismos planetas en el año 6 y 7 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que si esta estrella se hubiera unido a estos planetas, sería la estrella
estrella del oriente, la que venían observando aquellos magos. Sin embargo, una estrella no puede ser asimilada a los planetas por su distancia y no coincide con la cronología del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ya vimos quiénes eran estos magos. Pregunta, ¿el Todopoderoso trataría con unos astrólogos paganos para anunciar el nacimiento de su Hijo, el Salvador del mundo? Hermanos, ustedes y yo sabemos que Dios eh, prohíbe estas prácticas. Pero, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se narra de un mago y les invito para que veamos en el libro de los Hechos, capítulo 13, los versos del 6 al 12. Por favor, me siguen, mis hermanos. Hechos, capítulo 13, por favor, del 6 al 12. Dice así, Hechos 13, 6 al 12. Y, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Mis hermanos, ustedes ven aquí que dice cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y dice en el 7, y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de, de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mis hermanos, aquí observamos dos situaciones. Este hombre dice que era falso, falso profeta, era un mago, tal y como lo narra en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Pero, mis hermanos, ustedes vieron aquí lo que Pablo le hace, pero a la vez, en el verso 12 del libro de los Hechos que leímos ahorita, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mis hermanos, esto, eh, esto es como, ¿cómo explicarles? Algo controversial, ¿verdad? Dios sabemos que es omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Todo lo conoce, todo lo sabe, está en todas partes. Y Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra.
y puede utilizar cualquier recurso de su creación para bendición. Entonces, ¿por qué a través de este mago vemos ahí que este gobernador romano, el procónsul, creyó? Fue de bendición para él este acontecimiento. Y mis hermanos, les invito para que veamos otro ejemplo, tal vez, en el libro de San Marcos, capítulo 5. Volvamos, retroceda usted y veamos en el libro de San Marcos, capítulo 5, los versos del 18 al 20. Es un pasaje que usted también conoce muy bien, pero que tal vez no lo ha leído detenidamente. Bien, dice San Marcos, capítulo 5, del 18 al 20. Al entrar en la barca, el que, perdón, mis hermanos, vamos a leer más. Esto se trata vamos a hablar de, Gadareno, que usted ya conoce. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice en el 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis hermanos, no sé si hemos logrado entender de que de estos acontecimientos Dios produce bendición para otros. Dios transforma y hace grandes cosas y manifiesta su misericordia y anuncia su poder. Entonces, hermanos, después de haber estado aquel hombre endemoniado con muchos demonios, ustedes conocen esa historia, ahora está en su sano juicio, porque Jesús le lo limpió de esos demonios y ahora está proclamando las maravillas que había hecho Jesús con él. Fue de bendición para otras personas. Una pregunta, mis hermanos, usted conteste. ¿Pablo era bueno o era malo antes de tener aquel encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Recuerden ustedes que Pablo era perseguidor de la iglesia. Este hombre era, me imagino qué carácter el que tenía, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios lo transformó y fue y es de bendición para las naciones, siempre glorificando a Dios. Y para glorificando a Dios, y para nuestros días, hermanos, eh, nos gozamos de todo lo que Él escribió, siempre dirigido por el Espíritu Santo. Hermanos, entonces viene otra pregunta. Usted y yo éramos buenos antes de arrodillarnos ante nuestro Señor Jesucristo, antes de que el Espíritu Santo entrara en nosotros y gobernara nuestras vidas. Por supuesto que no. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, pero por gracia, como un regalo. Mis hermanos, en ningún escrito se le da el título de reyes, regresando al pasaje que inicialmente leímos, a estos magos. O sea, hay un país vecino que hasta tiene un día para celebrar
el Día de los Reyes, pero ni en la Biblia católica figura este título para ellos. Tampoco se conoce el número de ellos. Se deduce que son tres por los regalos que ofrecieron al niño: oro, incienso y mirra. Mis hermanos, el acontecimiento cósmico. La estrella que vieron los magos era la estrella que volvió a aparecer en el año 1604, de la que, de la que habla Kepler. O Dios, el Todopoderoso, creó una estrella especial para anunciar el nacimiento de su Hijo Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre tengamos presente que Dios es omnipotente y puede crear las estrellas que en su sabiduría crea que es bueno. Entonces, eh, podemos llegar a una conclusión final. En, en pasajes así, que la verdad no hallamos mayor información, eh, nos quedamos con cierta duda. Siempre, hermanos, yo les aconsejaría que se trasladen a Deuteronomio 29:29 y podemos recordarlo. Si quiere usted, lo lee conmigo. Es algo que le va a servir mucho, mucho, mi hermano. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, así que nunca sabremos de dónde vinieron, cuántos eran y qué eran. Tampoco sabemos sobre la estrella, si era creada especialmente para este acontecimiento que transformó la historia humana o un astro cósmico más, creado desde el principio. Mis hermanos, podemos llegar a esta conclusión. Al Padre Celestial no le plació darnos información ni de la estrella ni de estos varones. De lo contrario, lo leeríamos aquí claramente, ¿verdad? Pero sí nos dio fe para creer en estos acontecimientos maravillosos que sucedieron hace 2000 años para beneficio nuestro y que glorifican siempre el nombre de Dios. Amén. Hermanos amados, nunca sabremos. Dios en su sabiduría no quiso que supiéramos de esto, pero lo que sí sabemos es de que esto marcó la historia. ¿Se recuerdan ustedes? Antes eran años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cambió fechas, ha cambiado millones de corazones y la historia no es la misma de antes que la actual. Mis amados, solo resta decirles de que eh, estas lecturas maravillosas nos hablan de aquel acontecimiento maravilloso que usted y yo tenemos que llevar en nuestros corazones por todo el tiempo que nos tenga sobre la tierra. Recordándoles, hermanos, siempre de que nuestro Señor Jesucristo no se sabe exactamente ni qué día ni en qué mes nació. Pero lo que sí sabemos usted y yo es de qué nació. Que este niño creció, habitó en la tierra, enseñó la palabra y lo que Dios quería en su voluntad, fue muerto, resucitó, está en el cielo y en cada uno de nosotros.
Hermanos, así es que no está mal celebrar la Navidad, porque nuestro Señor Jesucristo, no sabemos la fecha, pero de que nació, nació y está en nuestros corazones. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias por su tiempo.